Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Es jueves, es 25 de junio. La economía española amanece hoy con unas previsiones en el horizonte mucho peores que las que manejaba hace solo 24 horas. El Fondo Monetario Internacional vaticina que la crisis del coronavirus va a provocar en nuestro país el mayor retroceso en el PIB desde la guerra civil. El organismo dibuja una contracción del 12,8% y señala a España y a Italia como los países con los hundimientos más profundos de los países avanzados. Jordi Fábrega. En 2 meses el Fondo Monetario ha empeorado sus previsiones para todas las economías del mundo y entre las que más empeora está la previsión para España. Los economistas del FMI prevén que el PIB caiga este año un 12,8%, casi 5 puntos más que lo que escribieron en abril. Y además la recuperación el año que viene, aunque superará el 6%, no permitirá recuperar ni la mitad de lo perdido. The downgrade reflects worse than anticipated outcomes. El primer semestre ha sido peor de lo previsto y el distanciamiento social se mantendrá más tiempo, dice la economista jefa del fondo. Todas las grandes economías del mundo sufrirán caídas este año del 8% o más, salvo la de China, que conseguirá crecer aunque solo un 1%. De sombrías ha calificado las previsiones del FMI el presidente del Gobierno. Aida Bau, buenos días. Buenos días, Ángeles. Pedro Sánchez se ha referido a este empeoramiento en las proyecciones del organismo internacional, ha reconocido que la pandemia por el coronavirus no se da por zanjada y ha señalado que todos los gobiernos del mundo se han visto empujados a tomar medidas tajantes para intentar frenar la sangría económica. El terrible impacto sanitario y como consecuencia de ello también el terrible impacto económico y social de la pandemia nos ha obligado a todas las economías, a todos los gobiernos a tomar decisiones contundentes y también decisiones valientes. Desgraciadamente la pandemia sigue causando rebrotes y las previsiones económicas vaticinan un horizonte sombrío de las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Las previsiones del FMI se han hecho públicas casi a la vez que PSOE y Podemos presentaban un borrador al resto de grupos con sus conclusiones de la Comisión de Reconstrucción, que tiene mucho de económico, pero que utiliza la falta de concreción para buscar el consenso con el resto de fuerzas políticas. Sí, se aparcan los impuestos para favorecer un acercamiento con el PP o con Ciudadanos. En el texto no hay ni rastro del impuesto a las grandes fortunas que proponía Pablo Iglesias. Se habla de avanzar en el sistema fiscal para que aporten más los que más tienen, pero sin profundizar más. Y tampoco se hace mención directa a la reforma laboral, solo a mejorar el sistema de protección de desempleo y a simplificar las prestaciones que se reciben. También se habla de la intención de desarrollar un plan para reindustrializar el país o de renegociar de forma más justa los fondos europeos que reciben agricultores y ganaderos. Bueno, pues los que están muy pendientes de las decisiones que salgan del Congreso son los empresarios, que cierran hoy su cumbre después de 10 días. En ella las caras más visibles del IBEX 35 han analizado la situación que ha generado el COVID en España y han hecho públicas sus propuestas sobre el camino a seguir a partir de ahora. Entre las recetas que han puesto encima de la mesa, incentivar el empleo, fomentar la unidad, el diálogo político o la creación de una oficina que detecte proyectos susceptibles de financiarse con los fondos europeos que van a recibir España. Nos lo cuenta Carlos Sevilla. Punto final a una cumbre de la COE que, según su presidente, ha sido una muestra de unidad y colaboración y de tolerancia y sosiego. Dice Antonio Garamendi que la crisis del coronavirus ha hecho más visible la solidaridad de las empresas y que la reconstrucción debe basarse en el diálogo social, la sostenibilidad y la igualdad de oportunidades. No podemos permitir que la crisis deje a nadie atrás y entendemos que para ello es preciso que el motor siga funcionando para que el empleo vuelva a fluir. Porque también tenemos muy claro que el empleo es la clave en la lucha contra la pobreza. Garamendi también ha anunciado que la COE va a poner a disposición del Gobierno una oficina para detectar proyectos empresariales que podrían ser financiados con los fondos de ayuda europeos. Pues no dejar a nadie atrás, como dice Antonio Garamendi, es lo que van a pedir los sindicatos este sábado. UGT y comisiones obreras han convocado concentraciones en 53 ciudades para que en esta nueva etapa la política no se olvide de la reconstrucción social. Pepe Álvarez y Unai Sordo. Queremos salir para decir qué queremos y cómo queremos que se reconstruya nuestro país. Si no lo hacemos ahora, la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas saben que nos lo van a hacer. Abogamos por un gran acuerdo de reconstrucción social de España, por una defensa de los servicios públicos y por bajar la crispación política que existe en nuestro país.
La contracción en la economía española que pronostica el FMI y también las recetas de los empresarios para actuar a partir de ahora son dos de los temas centrales hoy en la prensa, Pablo. Sí, esas 3 siglas del Fondo Monetario Internacional son hoy como cuervos, como siglas de mal agüero para nuestra economía, con cifras que provocan vértigo. El peso del turismo, la atomización del tejido industrial, un confinamiento más estricto son las 3 razones que, según El País, explican nuestro mayor retroceso desde la guerra civil. Que podamos perder lo ganado en los últimos 6 años, titula El Mundo, que en su editorial opina que Sánchez está obligado ahora a asumir la dureza de la crisis y abandonar, según él, la ambigüedad en materias como el marco laboral o el desenfreno del gasto. El editorial de ABC es aún más duro. Opina que no hay plan frente a la crisis y cuestiona el escudo social que ha puesto en marcha el Ejecutivo con la llegada de la pandemia. Leemos: la fantasía comunista de mantener al país subsidiado indefinidamente es eso, una fantasía, y además peligrosa porque endurece la disposición de Europa para ayudarnos. De esa incertidumbre y de la responsabilidad que conlleva habla hoy el editorial del periódico. Opina que las oscuras previsiones del FMI deberían impulsar los acuerdos políticos con los que afrontar esta crisis. 5 días amplía esa responsabilidad a nivel global. Habla de la necesidad de multilateralismo y de cooperación entre los países en lugar de todo lo contrario para afrontar lo que se viene. El País aplaude el plan para las renovables que aprobó el martes el Gobierno como punta de lanza de la reforma tecnológica que debe ser uno de los pilares para la recuperación. Y La Vanguardia recuerda la advertencia de Intermón sobre el aumento de la desigualdad para reclamar una reconstrucción justa. Y si esto fuera una oportunidad, al final, escribe Vidal Folk que es el momento de abordar las reformas estructurales. Dice, atención, no como disfraz para cargar los costes de la crisis a los habitualmente perjudicados mediante la austeridad que recorta su bienestar, sino como empeño común de mejora. Y llama a explorar los nuevos desafíos del sistema productivo que hemos descubierto en este confinamiento. Y dice Manuel Pérez de La Vanguardia que lo que pronostica el FMI no debe ser solo consecuencia del turismo, también del tamaño pequeño de muchas empresas, que hace que investiguen menos, que formen menos a los empleados, lo que no asegura ni estabilidad de empleo, que es, dice él, nuestra gran debilidad económica.